Para arrancar, quiero dejarles esta pregunta rebotando en la cabeza. ¿Con qué frecuencia creemos que miente realmente la gente? Bueno, el material que estamos explorando hoy argumenta algo que nos deja pensando. Dice que mentir es algo tan instintivo y tan fácil como respirar. De hecho, el texto sugiere que empezamos con esto casi desde la cuna, usando el llanto o pequeños engaños simplemente para llamar la atención de los adultos. Básicamente, crecemos completamente rodeados de esta práctica. Increíble, ¿no? Es fascinante cómo la sociedad se inventa palabras para que la realidad no suene tan dura. Ya saben, usamos términos como mentiras inocentes o mentiras blancas para sentirlos un poco menos culpables. Pero aquí el texto es súper contundente y nos dice que solo hay una verdad. Todas estas mentiras, no importa si son chiquitas o blancas, nos convierten en prisioneros. Al disfrazarlas con nombres bonitos, literalmente solo estamos decorando las cadenas de nuestra propia esclavitud voluntaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué lo hacemos? La razón principal, según el autor, es simplemente evadir la responsabilidad. Piénsenlo, a veces resulta muchísimo más fácil inventarnos una historia súper elaborada y hasta truculenta que tener el valor de aceptar que simplemente fallamos, que no estuvimos a la altura de la situación. Usamos el engaño como un atajo rápido para quitarnos de encima el peso del fracaso. Y esto nos lleva a una frase del texto que es casi poética, pero que va directo al grano. La mentira es hermana melliza de la justificación. El autor explica que equivocarse no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, cometer errores es tan natural para la humanidad como lo es la melodía para la música. Lo que sí es un verdadero fracaso es no tener el carácter para ser brutalmente honestos al respecto. Cuando nos justificamos, le entregamos nuestra voluntad a la mentira. Como podemos ver, hay una progresión exacta de cómo vamos levantando este muro, ladrillo por ladrillo. Todo arranca con algo que parece inofensivo, ocultar un error. Luego la cosa escala. Empezamos a mentir para caerle bien a la gente o para encajar en un grupo. Y al final pasa algo realmente trágico. Por tratar de complacer a todo el mundo inventando estas versiones falsas de la realidad, nuestra verdadera identidad se termina disolviendo por completo en ese ácido corrosivo de las mentiras. Y esto ilustra de manera brillante cómo la gente decora las paredes de sus celdas. Miren esto. Para sacar ventaja, hay quienes manipulan los sentimientos de los demás. Para evitar problemas, usan lágrimas falsas como moneda de cambio para que los perdonen. Y la peor de todas, para intentar quedar bien o mantener cierto estatus, son capaces de destruir la honra de otra persona. Son puras falacias súper elaboradas que solo sirven para mantener intacta esa prisión. El resultado final de todo esto es, honestamente, bastante aterrador. El texto hace mucho énfasis en que, después de adornar la vida con tantas historias inventadas, el mentiroso se queda completamente solo en su intimidad, y en ese silencio le da terror estar en su propia compañía. Al haber diluido tanto su identidad, la persona se da cuenta de que ya ni siquiera sabe quién es. Se ha convertido, ante sus propios ojos, en un perfecto desconocido. Cuando alguien se sale con la suya usando el engaño, siente una especie de ilusión de victoria. El cuerpo suelta un golpe de adrenalina que causa una verdadera ceguera mental. Entonces, la persona empieza a acumular estas victorias falsas y se mete en una competencia vil y enferma con el resto del mundo. El gran problema es que esta enfermedad nubla tanto el buen juicio que se olvidan por completo de lo altísimas que están construyendo las paredes de su encierro. 0. Ese es exactamente el valor que le queda a la palabra y al honor de una persona cuando esa espiral finalmente se rompe. Y créanme, la caída desde lo alto de ese muro de engaños es súper dolorosa. Una vez que se descubre la verdad, la persona pierde toda su credibilidad frente a quienes la aprecien, hundiéndose en las arenas movedizas de sus propios engaños. El honor queda, literalmente, en 0. Ahora, hay un punto sumamente irónico y fascinante en el texto que vale la pena destacar de manera muy imparcial. El autor observa que, a veces, la sociedad no solo acepta, sino que recompensa ciertos tipos de engaño. Menciona el mundo del marketing como ejemplo, donde a menudo se usan tácticas para embaucar a los compradores. Y lo curioso es que las personas que diseñan estas estrategias suelen recibir sueldos altísimos y mucha validación social. Es un claro ejemplo de cómo el engaño se puede llegar a disfrazar de corrección a gran escala. Si comparamos estos dos caminos, el contraste es brutal.
La prisión de las mentiras blancas es muy cómoda, nos arrulla y nos mantiene tranquilos superficialmente, aunque nos esté robando la identidad. Por otro lado, elegir la verdad nos obliga a caminar por vías muy solitarias y rocosas. Definitivamente es el camino difícil y el que te hace menos popular, de eso no hay duda. Pero al final del día, es el único que proporciona una libertad real. Y es que ocurre algo muy curioso. A la humanidad le fascina la idea de la sinceridad hasta que se topan de frente con alguien que realmente la practica. Ahí, la persona honesta se vuelve una amenaza. El texto explica que cuando alguien decide mantener su conciencia tranquila y decir la verdad, es como si se saliera de la cadena de producción. Y como a la sociedad le asusta lo diferente, la reacción primaria suele ser atacar al individuo sincero para neutralizar esa amenaza. Para desmantelar esa prisión, hay que empezar limpiando nuestras relaciones, y la lista no es negociable. Hay que dejar de mentir a los padres, amigos, hijos, hermanos, profesores, jefes y compañeros de trabajo. El texto incluso nos regala un consejo bastante profundo aquí. Nos dice que no debemos mentirle ni siquiera a quienes nos mienten a nosotros. Y por supuesto, la regla de oro. El paso más importante de todos. Es fundamental dejar de mentirnos a nosotros mismos. Para lograr esa limpieza, el autor nos propone esta metodología rigurosa de 4 pasos. Primero, hay que encontrar la mentira oculta en las palabras cotidianas. Segundo, reconocerla con valentía en las acciones. Tercero, atraparla justo cuando apenas se forma en los pensamientos. Y cuarto, expulsarla totalmente de la existencia. Es básicamente el proceso de limar uno a uno los barrotes de la celda. Los primeros pasos van a ser durísimos, seguro, pero el texto nos asegura que, al final, el espíritu encuentra verdadero consuelo. Cerramos este análisis con una frase del texto original que de verdad se queda grabada. Elige la verdad y la verdad te elegirá a ti. Es una reflexión súper provocadora, ¿verdad? La prisión puede sentirse increíblemente cómoda y usar esa llave requiere un esfuerzo monumental, pero la recompensa es recuperar nuestra identidad y la libertad absoluta. Así que dejamos una gran interrogante en el aire. ¿Será que ya ha llegado el momento de girar esa llave y abrir de una vez por todas nuestra propia celda?